Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Saludos, compañeros de aventuras interdimensionales. Qué bueno verlos regresar a esta saga que tanto nos atrapa. Aviso del narrador, todo esto es ficción en estado puro. Así que no intentes activar magia real, los resultados son inciertos. La historia y todos sus derechos pertenecen a su autor original. Nosotros solo somos los bardos que la comparten contigo. Ya estamos en Patreon y listos para recibirte. Suscríbete y accede a los fanfics antes que lleguen a YouTube. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando mundos y aventuras sin límites. Punto. Capítulo 150. Cava tu propia tumba. Parece que es igual que Sun Wukong, quien fue encerrado en el horno de alquimia por el demasiado viejo Kun. Pero claro, ahora YEI va a crecer en este mundo. Es como ese Tai San Lao Kun, definitivamente no esperaba que Sun Wukong no muriera quemado, sino que se convirtiera en un ojo de fuego. Y yo, tengo que hacer cosas más grandes en este mundo. Eso es obtener el poder que trasciende a esta misteriosa persona. YEI pensó en toda la emoción en su corazón, y al mismo tiempo, acompañada de una sensación de alivio. Si es así, puedo hacer lo que quiera. YEI se sintió muy extraño antes, porque esta misteriosa persona se permitía vagar por este mundo peligroso. Resultó que no moriría. En ese caso, ¿no es YEI invencible? Luego, puedes hacer lo que quieras. Este hombre misterioso realmente cometió un error. Incluso si no tuviera el sistema de registro, YEI estaría muy feliz tras descubrir la verdad. Este hombre misterioso no se conoce muy bien a sí mismo. Quizás, a sus ojos, perdió todos sus poderes y murió cientos de veces en este mundo, o incluso sucumbió por completo. Pero, en realidad, YEI tiene muy poca fuerza de voluntad. Incluso si YEI no tuviera este sistema de registro ahora y muriera 10.000 veces en este mundo, no se rendiría. Al contrario, le haría sentir muy interesante. Como YEI puede agitar todo lo que pueda, no tiene que preocuparse por nada. Inesperadamente, a partir de ahora, todo esto será como un juego en línea. Aunque se dice que los archivos no se pueden leer desde lugares clave, es realmente bueno que todo se pueda reiniciar. Pero, por supuesto, YEI no lo consideraría un juego. A continuación, YEI tiene que dar cada paso con más rigor y cuidado. Aprovecha esto. Característica. Es decir, la característica de no morir y hacer algunas cosas bien. Esto realmente hizo que YEI lo esperara con mucha ilusión. Temía que la percepción errónea que este misterioso hombre tenía de sí mismo lo matara. En primer lugar, el misterioso hombre pensó que eso lo sometería. Pero no sabía que algo que pudiera resucitar infinitamente haría que YEI se sintiera aún más emocionado, por las flores. Además, esta persona misteriosa no calculó que YEI tendría un sistema de registro. Así que YEI sintió que este hombre misterioso simplemente estaba cavando su propia tumba. De ahora en adelante, YEI siente que este es el verdadero camino a la venganza. Aunque se dice que todo esto se actualiza de nuevo, es diferente para esta persona actualizarse mientras juega el juego, 0 porque ahora YEI se ha registrado para 2 habilidades y también conoce algunas tendencias futuras. Esto realmente emocionó mucho a YEI y a los demás YEI. Y después de que YEI entrara en este mundo espejo, era de hecho mejor que este guepardo dorado, pero también resultó herido. Debido al dorado con la toxina del guepardo en su cuerpo, se desmayó poco después de avanzar. Y esta vez, por supuesto, no fue así. YEI también caminaba con prisa, muy relajado. Después de todo, acabar con este guepardo dorado no es más que un destello y un golpe. YEI pensaba en lo que acababa de ocurrir mientras caminaba. Es decir, los cuchillos de visión antes de que renacieran. Punto. Capítulo 151 lleno de emoción. Si dices que te encuentras de nuevo con los piratas de Barba Negra, ¿qué harás? Si puedes entrar en esa escena ahora, ¿cómo guiarás a la banda de Barba Negra para derrotarlos? YEI no pudo evitar reconsiderarlo. Como si jugara al ajedrez, pensó YEI con mucha seriedad. YEI lo pensó y de repente se detuvo. 630. En ese momento, aún faltaba un rato para llegar al lugar donde me desmayé. Pero YEI se detuvo. En ese momento, YEI estaba lleno de emoción. Porque YEI recordó de repente una escena antes de perder el conocimiento, el padre Barba Blanca se deshizo de los 4 que lo asediaban y voló a su lado. Ante esa escena, el corazón de YEI perdió la vitalidad. Cuando vi esa escena antes de desmayarme,
Mi conciencia estaba prácticamente nublada, así que no le di mucha importancia. Pero ahora Y comprendió de repente que la conmoción del padre Barba Blanca no era común. Comillas, esto es. Aquí, murmuró Y para sí mismo. ¿El padre Barba Blanca despertó su Aki en el último minuto? Esto realmente sorprendió a Y. De hecho, este Aki es algo que todos en el mundo pirata poseen. Aunque el Aki del Conquistador y el Aki de observación de élite no son únicos, pero, digan lo que digan, todos tienen este potencial. En el mundo pirata, Barba Blanca ya ha despertado 3 tipos de Aki. Pero en este mundo limitado por el orden, este Barba Blanca es solo un anciano con un poder de combate altísimo. Pero debido a que recibió una puñalada en el corazón. Antes, este viejo Barba Blanca despertó el Aki. Esto realmente emocionó a Y. Porque contiene demasiada información. En primer lugar, aunque el mundo está limitado por el orden, este padre Barba Blanca sigue siendo una especie de Aki que ha despertado. Y la razón fundamental de esto es que la variable de uno mismo apareció en este mundo espejo. Siendo así, significa que puede impactar algún orden en este mundo. Esto realmente emocionó mucho a Y. Parece que este hombre misterioso no es tan poderoso como pensaba. De hecho, esta persona misteriosa era un semidios en el corazón de Y. Pero ahora Y descubrió que este no es más que un tipo con una fuerza muy poderosa y una mente muy cuidadosa, pero en realidad es un poco arrogante e incluso un poco testarudo. Nunca debería haber imaginado que después de usar la puerta del orden para envolverse en este mundo espejo, le traería crisis interminables. En fin, Y está bastante emocionado ahora. En resumen, Y ha estado haciendo este tipo de anticipación antes, esperando que algún día estas personas que son quienes lo conocen pueden despertar el Aki en el mundo pirata. Esta cosa es diferente de una fruta del diablo, es un potencial que todos poseen en el lado 2.2 del cuerpo. Y espera y cree que ese día llegará. Sin embargo, siempre sintió que esto estaba muy lejos y que no debería ser posible en poco tiempo. Podría ser que en las peligrosas aguas del anillo arcoíris, por casualidad, este padre Barba Blanca o los demás tripulantes del barco despierten cierto tipo de Aki en su cuerpo. Punto. Capítulo 152. Cuidado. Ya sea sexo armado o del conquistador, se estima que aparecerán. Pero el problema es que Y siente que este día debería ser bastante tarde. Pero no esperaba que, justo cuando el cuchillo le apuñalaba el corazón, este padre Barba Blanca despertara el Aki de armamento. Esto realmente lo hizo sentir muy feliz. Si este es el caso, entonces creo que también puedo volverme más fuerte rápidamente. La situación actual es que el sistema de registro sigue ahí. Aunque el retraso es relativamente severo, no será demasiado largo. En otras palabras, Y iba a despertar el Aki de armamento del padre Barba Blanca. Luego, vuelva a registrarse. De esta manera, 12 frases pueden obtener el primer tipo de Aki en este mundo espejo. Esta es realmente la sensación de Sang Y de estar repentinamente en un sueño. Todo salió de maravilla, así que ahora Y ansía conocer al padre Barba Blanca. Se quedó allí un rato, calmó su emoción y continuó caminando rápidamente. Pronto llegó al lugar donde se había desmayado. Entonces, simplemente se sentó y esperó a que llegara el padre Barba Blanca. Ya me había desmayado aquí antes, y este viejo Barba Blanca me rescató. Al recordar la batalla anterior con Cheetah, Y también se emocionó mucho. Fue realmente intenso, me mordieron el brazo y me envenenaron de nuevo. Pero ahora Y, naturalmente, no se siente tan triste, sino que lo espera aquí muy relajado y cómodo. Y quería ir más lejos, pero le preocupaba perderse al padre Barba Blanca. Después de todo, este bosque es demasiado grande. Así que, si es así, más vale prevenir que curar. De esta manera, Y se sentó allí durante aproximadamente una hora, y efectivamente, vio una figura alta caminando hacia él. Era papá Barba Blanca, seguido de AC. Y estaba muy emocionado. Pensó que se despediría de esos dos mundos para siempre, ya fuera el mundo pirata o el mundo espejo. Al mismo tiempo, Y también se despediría de sus amigos de este mundo. Pero inesperadamente, todo volvió a empezar. Y los volvió a ver, lo que también lo emocionó muchísimo. No esperaba que llegara este día, pero realmente lo hizo muy feliz. Pero, por supuesto, Y no se apresuró a saludarlos. Porque era tan indignante. Y los conoce, pero ellos no lo conocen. Así que Y se quedó sentado esperando a que el padre Barba Blanca se acercara.
Luego se levantó y dijo cortésmente, comillas debe ser Edward 630 Neugate. Comillas me conoces. El rostro de papá Barbablanca estaba lleno de diferencias. Hace, que lo seguía, tenía una expresión extraña y miraba con curiosidad al joven delgado y educado que tenía delante. He oído hablar de tu barco y sé que navegas activamente por los canales del anillo arcoíris. Creo que puedo ayudarte. Puedo unirme a ti en el futuro. El coraje del chico es admirable, pero el anillo arcoíris no es ninguna broma. Es bueno que los jóvenes tengan coraje, pero si usas tu coraje, perderás la vida, dijo Barbablanca con franqueza. ¿Es cierto que este canal del anillo arcoíris es muy peligroso? Punto. El capítulo 153 es un poco conmovedor. Aunque se dice que este mundo está restringido por una orden, esta no es más que una restricción que impide la aparición de esas personas poderosas. De hecho, este mundo también es muy peligroso, especialmente el camino del alma arcoíris, también conocido como la zona de la muerte. Se estima que el padre Barbablanca se cree solo un joven lleno de espíritu romántico y aventurero, pero desconoce el poder del anillo arcoíris. Esto conmovió un poco a Y. Como era de esperar del padre Barbablanca, tratar con él siempre alegra y alivia a la gente. Sé qué clase de lugar es este y creo que estoy bien. Dicho esto, Y demostró bruscamente sus habilidades. Y, usando su conocimiento del mundo pirata, mencionó algo sobre la navegación. Esto hizo que el padre Barbablanca abriera los ojos de par en par. Así, Y volvió a su barco. Ahora Y es uno más de la antigua banda de Barbablanca. Al atardecer, Y Ace se apoyaron en la barandilla y charlaron de nuevo. Dijiste tu nombre. Comillas era Charlotte Y sí, entonces, ¿conoces a la familia Charlotte 99? No está muy claro. Todo transcurrió según lo previsto, pero a Y no le aburrió en absoluto. Esto emocionó mucho a la gente Y. De esta manera, podrá conocer mejor el mundo y aprender más sobre él. Al mismo tiempo, podrá consolidarse. Cuando Y finalmente destruyó el mundo, llegó el momento de ajustar cuentas con esta misteriosa persona. Y pronto, el barco se topó con el gran barco que estaba congelado. Esta vez, Y rompió el hielo sin dudarlo y obtuvo el diario de viajes en el tiempo. Luego regresó al barco de Barbanegra y les contó a todos el contenido del diario de rumores una vez más. Después de unos días, Y supo que el grupo pirata de Barbanegra llegaría pronto. En realidad, Y podría haber evitado este incidente. De hecho, ni siquiera tuvo que desviar al padre Barbanegra de su rumbo. Solo necesita acelerar el transporte de los materiales del barco cubierto de hielo. De esta manera, podrá abandonar esta zona marítima un día antes. Para entonces, se estima que no se encontraría con los piratas de Barbanegra. Pero a Y le preocupaba no encontrarse con este grupo de personas. Porque esta es la clave para el despertar del aquí de armamento del padre Barbablanca. Y si el padre Barbablanca posee el aquí de armamento, por supuesto que también puede poseerlo registrándose. Esto también hizo que Y lo esperara con muchísima ilusión. Así, al anochecer de unos días después, la alarma volvió a sonar en el barco. Comillas hay ladrones del mar. Mientras hablaba, Ace estaba a punto de subir al mástil. Bang Mazao, corrió hacia él y lo arrastró hacia abajo. Comillas ¿qué haces? Preguntó Ace confundido. Cuidado con el peligro, no me siento bien. Y dijo con seriedad, ¿ah, en serio? Ya que fue Y quien lo sintió, entonces, no subirá 35. Dudó un momento, luego dejó de insistir en subir al mástil. En realidad, Y llevaba mucho tiempo preparando este momento. Punto. Capítulo 154. Los hechos hablan más que las palabras. Como Y ya había renacido una vez, sin duda era posible predecir ciertas cosas. Hoy en día, gracias a un par de pequeñas cosas, Ace comprende que a veces también tiene una pequeña capacidad para afrontar el futuro. Ace también es muy convincente. Después de todo, los hechos hablan más que las palabras. Así que Y le dijo a Ace que no se subiera al mástil. Ace realmente no insistió en su propia idea. Después de todo, Ace es una persona muy testaruda. Si Y no hubiera hecho este tipo de presagio antes, me temo que Ace no lo entendería. Después de que Y se llevara a Ace a un lado, cerró los ojos y comenzó a observar con calma el barco pirata de Barbanegra. Todo seguía igual que antes. En cuanto a cómo lograr que este padre Barbablanca despierte con éxito el aquí de armamento después del 647, parece que Y ya tiene un plan en mente.
Y pronto, Y volvió a luchar contra el gran hombre de los piratas de Barba Negra. Esta vez, Y ya no tiene que estar distraído. Sin embargo, Y seguía fingiendo estarlo. Efectivamente, poco después de la batalla, Y sintió una ráfaga de viento soplando detrás de él. Igual que la anterior. Aunque la velocidad es muy rápida, esta vez Y está completamente preparado, BCCC, así que se desvió ligeramente de su cuerpo hacia la derecha, y el cuchillo sobresalió directamente de debajo de la axila de Y. Aunque se decía que la piel de Y estaba caliente y dolorida, no sufrió ningún daño grave. Por otro lado, Y ejerció fuerza en secreto y apretó la hoja con fiereza. Luego se agarró el pecho con una expresión exagerada. Al mismo tiempo, su mano ejerció fuerza en secreto, aplastando lo que tenía en su mano. En ese momento, a los ojos de los demás, Y recibió una puñalada en el corazón, la sangre goteaba de su pecho y se veía muy miserable, pero en realidad, esa sangre no era de Y. En cambio, Y aplastó una burbuja de pescado preparada llena de sangre de pescado. Pero el efecto es muy realista. Los forasteros vieron que Y recibió una puñalada en el corazón. Como Y ya se había inscrito para obtener el poder innato de ese tipo de los piratas de Krieg, se decía que el cuchillo era muy afilado. Barba Negra no reaccionó por un momento. Y entonces este viejo Barba Blanca también vio esta escena. Vi que los ojos de papá Barba Blanca se entrecerraron, y entonces un ki indescriptible brotó de su cuerpo. En un instante, los 4 que lo asediaban volaron por los aires. Comillas aquí de armamento. Listo, Y estaba muy emocionado. De hecho, aunque hay un retraso en este sistema, Y no puede iniciar sesión para obtenerlo. Habilidad. Pero Y comprende que, tras el final de esta batalla, naturalmente obtendrá el primer Aki del mundo. Esto lo hizo sentir muy emocionado. No esperaba que este día llegara tan rápido, estaba realmente emocionado. Debe ser mejor registrarse rápidamente para obtener esta habilidad. En ese momento, Y se giró de repente y miró a Barba Negra con una extraña sonrisa. Este Barba Negra también es increíble. En primer lugar, el misterioso poder que emanaba del padre Barba Blanca lo dejó profundamente impactado. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 155, aquí enredado. Además, el joven frente a él le causó una sensación extremadamente extraña. Aunque no es fácil describir esta sensación, Barba Negra siempre sintió que este joven tenía la capacidad de predecir, como si jugara consigo mismo. Y justo cuando Barba Negra estaba aturdido, el padre Barba Blanca ya lo había golpeado con fuerza. La mirada de Y era aguda y vio un tenue brillo naranja en el puño del padre Barba Blanca. Comillas envoltura de aquí de armamento. Y estaba extremadamente emocionado. Nunca imaginé que el padre Barba Blanca sería tan poderoso. Tras despertar el Aki de armamento, fue el primero en usar con éxito esta arma, la liberación externa del Aki. Y entonces percibió directamente este enredo de color Aki. Esto es realmente lo que hace que la noche sea 1.000.000 de veces inesperada. Como se esperaba de un genio de la lucha. Y sabía que después de que la batalla terminara, pronto podría tener este Aki de armamento. Entonces también podría tener este Aki de armamento enrollado, y Aki de armamento exterior. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy emocionado. En cuanto al mortal Barba Negra, ¿cómo podría resistir el puñetazo de Barba Blanca? De hecho, este puñetazo de Barba Blanca, incluso sin el enredo de aquí, no es algo que este Barba Negra pueda resistir. Aunque este Barba Negra es definitivamente muy poderoso, Y puede sentirlo desde su cuchillo. Pero no podría haber sido el oponente de Barba Negra. Además, este Barba Negra ya ha comprendido, este Aki de armamento. Entonces este puñetazo directamente en espiral hacia el cielo donde Barba Negra golpeó. Voló a más de 30 metros de altura. En cuanto a los otros piratas, todos quedaron atónitos. Nunca esperó que tal situación sucediera, su líder fue derrotado por un viejo Barba Blanca con un solo puñetazo. Y el poder que estalló este puñetazo es realmente aterrador. Aunque se decía que el grupo de Barba Blanca estaba en un estado reprimido, la situación cambió directamente después de este puñetazo. Estos piratas de Barba Negra están desconsolados. Pronto, fue aniquilado por el grupo de Barba Blanca. Aunque algunos miembros de la tripulación en el barco pesquero de Barba Blanca resultaron gravemente heridos, no fue un problema grave. Después de un periodo de descanso, volverá a la normalidad, por Flores.
pero derrotó por completo a los piratas de Barba Negra. Esto hizo que Y se emocionara mucho. En cuanto al puñetazo del padre Barba Blanca, Y sintió que Barba Negra debería estar muerto. Después de que este puñetazo lanzara a Barba Negra por los aires, el tipo cayó directamente al mar. Se estima que ahora es para alimentar a los tiburones. Y nunca imaginó que este asunto se resolvería con tanta facilidad. Tras renacer, dejó que el padre Barba Blanca resolviera a su antiguo enemigo. Y además despertó el haki de armamento. Esto lo emocionó muchísimo. Al terminar la batalla, el sistema emitió el aviso esperado, Y obtuvo el haki de armamento al iniciar sesión en Barba Blanca. Esto lo hizo sentir como si estuviera soñando. Y nunca imaginó que este asunto se resolvería con tanta facilidad. Y empezó a pensar que si quería adquirir estas habilidades especiales en este mundo, tendría que recorrer un largo camino. Ya fuera por la habilidad de la fruta del diablo o por estos 3 hakis, conseguir el cuchillo podría llevar mucho tiempo. Capítulo 156. De verdad estoy diciendo tonterías. Pero lo que Y no esperaba era conseguir estas cosas tan rápido por sí solo. Esto lo emocionó mucho. Parece que su camino hacia la venganza va cada vez más tranquilo. De hecho, a pesar de poseer los 3 mejores colores de haki en ese mundo pirata, y al mismo tiempo tantas habilidades, aún no tenía la fuerza para defenderse de esa misteriosa persona. 660. Pero, pase lo que pase, Y siente que si se desarrolla bien en este mundo, debería poder convertirse en una persona más fuerte. Después de todo, en el mundo pirata, Y también tiene un largo camino por recorrer. En este caso, si Y convierte este mundo en un mundo pirata, sin duda se volverá más fuerte. Y espera con ansias los 10 puntos por esto. Y después de que la batalla terminó, todos los rodearon. Capitán maestro. ¿Cuál era su habilidad ahora mismo? Me siento tan arrogante, es solo la leyenda. Aquí es puesto oye. Un momento. Recuerdo. ¿No lo dijo Y? ¿No se llama aquí? Sí, ya lo recordé, ¿qué? Aquí los miembros de la tripulación charlaron un rato. En cuanto al padre Barba Blanca, su rostro también era un poco increíble. Parece que este impactante cambio en sí mismo le ha hecho difícil asimilarlo por un tiempo. Vi que el padre Barba Blanca miró a Y con una expresión complicada y luego dijo, vaya, no esperaba que lo que decías fuera cierto. Y sonrió inocentemente y asintió. Significa que estás diciendo tonterías. Después de volver a empezar, Y también habló con Barba Blanca y su pandilla sobre estos 3 tipos de haki, como siempre. Y, por supuesto, las respuestas que recibí al principio fueron un poco despectivas. Creo que esta nueva tripulación está bromeando. No es más que la mente de los jóvenes está llena de agallas y fantasías prácticas. Pero no esperaba tal cosa. También el cero realmente despertó en su cuerpo. Así que Barba Blanca se siente un poco avergonzado ahora. Y esta información lo impactó un poco. Así que, por un momento, estuvo un poco aturdido. Capitán, esta vez es genial. Tiene esta habilidad, y nunca más tendremos que temer a los piratas. Sí, siento que el tipo con barba negra es muy fuerte, pero no esperaba que el capitán lo eliminara de un puñetazo. Es realmente envidiable, sí, ojalá tuviera esta habilidad chico, ¿qué te parece? Hay algo de alegría en el rostro de Barba Blanca, pero también algunas dudas. Así que, aún así, le pregunté a Y muy seriamente. Porque este joven se dijo a sí mismo antes que todos en este mundo tienen este potencial. Podría despertar esos 3 tipos de haki. Inesperadamente, este joven quedó realmente impactado. Así que ahora debo preguntarle a Y qué está pasando. Averigua si realmente puedes convertir a 2.2 en el mundo. Y pensó un rato, luego. Dijo, en realidad, también escuché lo que otros dijeron, pero no esperaba que se hiciera realidad. Primero que nada, felicitaciones al capitán, pero creo que si el capitán puede despertar, entonces algunas personas fuertes en este mundo también podrían despertar este tipo de cosas. Aunque el capitán es muy fuerte, pero creo que todavía hay muchas personas fuertes en este mundo, así que es mejor tener cuidado. Punto. Capítulo 157, limpia del campo de batalla. Ese chico tiene razón. Barba Blanca asintió y le dio una palmadita en el hombro a Y. De hecho, la capacidad de Barba Blanca para despertar este tipo de haki está directamente relacionada con Y. Y no solo les contó los supuestos rumores al grupo de Barba Blanca en detalle, sino que también les explicó cómo guiarse para despertarlo.
En ese momento crítico, Barba Blanca recordó lo que Y había dicho antes y sintió que había muchas cosas en su cuerpo, y entonces atravesó directamente la capa de papel de la ventana. Finalmente, despertó con éxito. Este aquí de armamento. Hay dos tipos de aquí, este aquí de armamento no es nada. Si el padre Barba Blanca puede despertar los otros dos, me temo que será muy difícil enfrentarse a los oponentes, dijo Y con una sonrisa. Dinos cómo entrenar estos tres tipos de aquí. Los miembros de la tripulación miraron a Y con gran expectación. Tonterías, hablemos de esto más tarde. Primero, limpiemos el campo de batalla. Barba Blanca hizo un gesto con la mano y todos se fueron a toda prisa. Y esta vez, al eliminar a esta oleada de piratas, el grupo de Barba Blanca volvió a ganar mucho dinero. Después de todo, hay mucho tesoro en este barco pirata, y estas armas, municiones y diversos materiales han hecho que el grupo de Barba Blanca se haga una pequeña fortuna. Este grupo pirata de Barba Negra no es igual que el grupo pirata de Nakrik, es muy rico. Así que esta vez sí que es una gran victoria. Es cierto que en la aventura del anillo arcoíris durante tantos años, a veces puedes regresar con todas las recompensas y ganar mucho dinero, pero a veces el dinero que ganas simplemente no es comparable con lo que conseguiste en el barco pirata de Barba Negra esta vez. Comparación. Esto emocionó mucho a todos. Tras el fin de este incidente, el grupo de Barba Blanca abandonó temporalmente el canal del anillo arcoíris. Se dio la vuelta y vendió los suministros que había obtenido anteriormente. Al fin y al cabo, el barco estaba casi lleno. Aquí están los suministros del barco pirata de Barba Negra, así como los del barco pirata de Creek. El otro son los materiales encontrados en el barco congelado. Tras convertirlos en dinero, volvieron al mar. Durante este tiempo, Y también mejoró considerablemente el aquí de armamento que había firmado. Al fin y al cabo, en el mundo pirata, Y posee esos tres aquí superiores. Así que no le resulta difícil mejorarlos. Aunque faltan muchos elementos auxiliares, sea como sea, este 660 no le resulta difícil de decir. Para cuando este barco apareció de nuevo en el camino del anillo arcoíris, Y había superado por completo a Barba Blanca como maestro del aquí de armamento. Pero Y sabía que ahora debía mantener un perfil bajo. Este aún no es el momento de presumir. Todavía está lejos de la batalla decisiva final con el hombre misterioso. Este camino debe tomarse paso a paso y no podemos ser complacientes solo por este pequeño logro. Debes ser cauteloso ahora, porque puedes perder todo el juego si no tienes cuidado. Durante este periodo de tiempo, Y debe dominar suficiente poder y luego luchar contra ese hombre misterioso. Punto. Capítulo 158, cambiar todo esto. Es muy importante. Y debe hacerlo. Aunque este asunto ya pasó, la emoción aún perdura en su corazón. Nunca imaginó que mataría al némesis de Barba Blanca tan rápido. Y Barba Negra podría ser su mayor enemigo en este mundo. Esto realmente le generó a Y una presión invisible. Pero no esperaba que se resolviera de inmediato. Esto realmente alivió la tristeza de Y. En cuanto a lo siguiente, debemos continuar avanzando en este círculo arcoíris hasta el destino final de este viaje, un lugar llamado Bahía de Aguas Negras. Este lugar desconoce porque el mar tiene un color azul oscuro. La razón específica, por ahora, nadie en este mundo la conoce. Aquí se produce un pescado muy caro. Los dragones celestiales lo comprarán por mucho dinero. Si esta vez se logra la recompensa completa, el dinero obtenido no será menor que el valor de los objetos saqueados de los tres barcos anteriores, pero este lugar también está lleno de peligros. Esta es la tercera vez que la banda de Barba Blanca visita este lugar. La primera cosecha fue buena, pero la segunda vez, me encontré con un poderoso monstruo marino, así que solo pude retirarme a toda prisa. En esa ocasión, fue peligroso y arriesgado sobrevivir. En cuanto a esta tercera vez, todos esperan regresar con una experiencia fructífera. De hecho, Y sintió que estas personas también eran piratas en ascenso en cierto sentido. Aunque se dice que se dedican a un negocio serio, Y siente que son realmente muy aventureros. También están ansiosos por ganar dinero. Después de todo, esta es la naturaleza de los pescadores. Así que Y también vio algunos tienen las mismas cualidades que los del mundo pirata. Pero pase lo que pase, siguen siendo un grupo de pescadores en este mundo. Todo lo que pienso son pescadores, y no tengo ambiciones demasiado altas, como ser un rey pirata o algo así. Pero Y sin duda cambiará todo eso. Quería llenar sus corazones con algo superior. Esto también les permite obtener más poder.
Y espera que las dudas de Barba Blanca se aclaren rápidamente en este mundo espejo. Al mismo tiempo, cuando crezcan, Y podrá, por supuesto, adquirir diversas habilidades al registrarse. Al menos, sin mencionar nada más. Si el padre Barba Blanca obtiene la habilidad de la fruta de choque, hace la de la fruta de fuego y Margo la del fénix, Y podría volverse muy fuerte tras registrarse. En cualquier caso, este camino es un proceso gradual, y no está particularmente ansioso ahora. Y, a decir verdad, ahora tiene una sensación de valentía. Porque una vez que fallas, puedes volver a empezar, lo que realmente lo emociona. Al principio, Y todavía tenía muchas preocupaciones sobre cómo hacer las cosas. Pero ahora Y finalmente no tiene que ser tan previsor. Pero, por supuesto, Y ciertamente no entendía del todo este mecanismo. Por ejemplo, si murió y resucitó antes, la razón fue que alguien lo mató, pero si se suicidó, ¿resucitaría igualmente? Y no podía decirlo con certeza. ¿Y moriría bajo ciertas circunstancias y luego no podría resucitar de nuevo? Y no podía decirlo en absoluto. Entonces, aunque Y puede permitirse ser un poco más descuidado, no buscaré un callejón sin salida. Este es el principio de Y. Punto. Capítulo 159 lleno de espíritu. De esta manera, Y el grupo de Barba Blanca continuaron conduciendo hacia la bahía de aguas negras en el anillo arcoíris. Puede ser que haya habido demasiados peligros antes, por lo que el camino es viento en popa. Aparte de lo caótica que es la fuerza magnética al adentrarse en el anillo arcoíris, los demás no encontraron ninguna circunstancia especial. Como esos piratas feroces, o el mal tiempo, ninguno de ellos apareció. Hizo que todos en el barco estuvieran muy felices, y todos estaban de muy buen humor. Siento que puedo ganar mucho dinero esta vez. Aunque ha habido muchas ganancias inesperadas antes, pero a los ojos de estos pescadores, estas son solo ganancias inesperadas. No puede reemplazar las cosas que Zenger 660 ganó al ir al mar. De hecho, Y no entendió bien este concepto al principio. Pero entonces Y probablemente entendió cómo era. Probablemente el grupo de Barba Blanca, que puede estar preocupado de que estas ganancias inesperadas maten la voluntad de todos. Porque este tipo de cosas como esperar un conejo no siempre suceden. El negocio principal de la pandilla de Barba Blanca es atrapar algunos peces preciosos en este mar, o algunos materiales particularmente preciosos. Las cosas que se producen en este océano son mucho más ricas que las del mundo pirata. Y cree que, aunque este es un mundo lleno de orden, puede que este orden suprima demasiadas cosas, lo que ha generado algunas diferencias con respecto al anterior mundo pirata. Al menos estos materiales son una buena prueba. Por ejemplo, en el canal de este anillo arcoíris, existe la posibilidad de capturar un pez muy mágico. Este pez de hielo es completamente transparente y, entre semana, es completamente invisible en el mar. Su cuerpo se oscurece solo en días nublados. Con sol, es imposible atraparlo. Su sabor es extremadamente delicioso, se puede decir que es el más delicioso de esta zona marina. Se dice que el mejor pez de hielo se puede vender por 50.000 baileis, y se puede comprar una casa en un lugar pequeño. Porque eso es lo que los dragones celestiales compraron por mucho dinero. Parecía un trozo de hielo de 10.000 años, o más bien una gelatina transparente. Pero también tiene cierta dureza en el sabor. El sabor es extremadamente delicioso y se derrite en la boca. Se dice que solo aquellos maestros que han cocinado sashimi durante muchos años en Celestial Dragons están calificados para cocinar este tipo de pescado. En resumen, de hecho hay muchas cosas buenas en este mar. Parece que los pescadores que van al anillo arcoíris, además de enfrentar riesgos, también estarán acompañados de algunas ganancias inesperadas. Pero, por supuesto, la muerte también acompaña a estos pescadores. Aunque se dice que el mundo está lleno de orden, solo suprime la aparición de algunas personas extremadamente poderosas. De hecho, sigue siendo muy peligroso. Y justo al amanecer de este día, Y se enjuagaba la boca en la cubierta cuando de repente notó una sombra tenue no muy lejos. La tripulación a cargo de la vista obviamente también vio esa cosa, por lo que tocaron la bocina directamente. Todos corrieron a cubierta. Pero lo que hizo que todos se sintieran particularmente extraños fue que el barco se dirigía claramente hacia el fuego de Barba Blanca, pero después de que todos llegaron a cubierta, el barco cambió de dirección. Punto. Capítulo 160 sigiloso. Todos apenas podían ver que era un velero enorme, y parecía llevar algo a bordo. Pero estaba demasiado lejos para ver qué pasaba.
¿Por qué sientes que intentas esconderte? ¿Somos iguales?, preguntó uno de los tripulantes, confundido. No se esconde de nosotros, debería esconderse de todos, dijo Ace pensativo. Creo que es igual, no será un acto vergonzoso. Sí, qué raro. ¿Por qué este barco es tan tímido? Todos empezaron a hablar. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Namargao reflexionó un momento y luego dijo. De hecho, aunque la banda de Barba Blanca son pescadores comunes, también son muy aventureros. Y si hay algo barato en esta zona marítima, sin duda representará cientos de millones de acciones. La apariencia discreta de este barco despierta sospechas. Olvídalo, una cosa más es peor que una menos, mantén el rumbo y sigue adelante. El padre Barba Blanca frunció el ceño y dijo eso. Aunque Ace todavía se resistía un poco, solo pudo hacerlo con prisa. Y también se sintió muy extraño a un lado. Al principio, Y pensó que venían piratas. Esto incluso hizo que Y se sintiera muy emocionado. Porque Y había estado esperando que la tripulación de este barco luchara contra enemigos más poderosos. De esta manera, algunos miembros de la tripulación pueden ser capaces de estimular algunos potenciales en sus cuerpos. Ahora que Y tiene ese Aki de armamento, Y todavía necesita despertar los otros dos tipos de Aki. Si otras personas se despiertan, entonces Y puede obtenerlo registrándose directamente. Pero lo que Y no esperaba era que este barco pareciera un ladrón. Tras ver el barco pesquero del grupo del padre Barba Blanca, este se dio la vuelta y huyó. Qué raro, de hecho, hay una regla no escrita en este mundo, un pirata debe encender una bandera pirata. Aunque es una buena forma de fingir que la puerta pirata es un pescador, puede reducir la vigilancia de la gente y paralizar a los pescadores en el mar. Entonces se produjo un ataque sorpresa o algo así. Pero esto está prohibido en este mar, por Flores. Si aparecen tales piratas, no hay necesidad de que los pescadores se defiendan, y se estima que serán eliminados internamente. Porque en este mundo, estos piratas lo considerarían una vergüenza para la reputación de los piratas. Aunque muchos de estos piratas son muy crueles y poco amables, también habrá algunos elogios compartidos. Y este es uno de ellos, ningún pirata se haría pasar por un pescador normal. En circunstancias normales, los piratas colgarían banderas piratas con gran fanfarria y atacarían directamente al ver barcos de pesca. Así que en ese caso, no había ninguna razón para que el barco se escapara. Después de todo, como la tripulación de Barba Blanca no ondeaba bandera pirata, solo eran pescadores comunes. ¿Qué tenían que temer los pescadores comunes? Así que debía tratarse de algún asunto turbio. Y sintió que así era. Esto realmente lo hizo sospechar. Porque siempre había sentido que se estaba gestando una conspiración en ese mar. Porque ese barco era realmente grande, mucho más grande que el de Barba Blanca en ese momento. Capítulo 161. La tormenta se desata de repente. Parece que lleva un coloso encima. Desafortunadamente, no se vio nada. Bueno, solo ocúpense de sus asuntos. El padre Barba Blanca vio que todos seguían un poco aturdidos, así que frunció el ceño y dio órdenes. Y negó con la cabeza y reprimió con fuerza esos pensamientos curiosos e inquietantes. Entonces, trabajen por su cuenta. Después de todo, 677 Y ahora pertenece al grupo de Barba Blanca. Aunque Y es una fuerza de combate muy poderosa, si hay peligro, todos aquí son luchadores, así que no hay apoyo especial para los luchadores. Cada uno tiene su propio trabajo de pescador en el barco. Desde que Y se unió al equipo, naturalmente se convirtió en pescador. Pero, por supuesto, el trabajo para Y no era malo. Simplemente dejen que Y mantenga la artillería de este barco. Esto es relativamente fácil, probablemente solo limpienla todos los días y luego la revisen. Cuando llegue el momento, les ayudaré a limpiar la cubierta, que es básicamente lo mismo. Así que esto sigue siendo. Y se sentía bastante tranquilo. Tras este breve episodio, todos lo olvidaron rápidamente. Incluso Y lo olvidó por completo. Unos días después, inesperadamente, una tormenta estalló en el mar. La nube negra, como una montaña, y el destello de luz eléctrica tras ella anunciaban una gran tormenta. La vida de Barba Blanca también era tensa y ajetreada. Sin embargo, en este vasto mar, este barco pesquero aún era demasiado pequeño. Sobrevivir a esta tormenta depende no solo de tu propio esfuerzo, sino también de tu suerte. Porque si la situación se agrava, el barco podría volcar. Esto no es definitivo.
En los primeros años, la banda de Barba Blanca naufragó cerca de la bahía de Aguas Negras, en el anillo arcoíris. Así que es realmente peligroso. Y también estaba muy nervioso y se apresuró a unirse a la batalla contra la tormenta. Y realmente puede llamarlo una batalla, porque cuando llegaron la tormenta y las enormes olas, se dio cuenta de que esos piratas de antes podrían no ser nada. El mayor desafío al que se enfrentan estos pescadores. El anillo arcoíris es un entorno natural siniestro. Y suspiró. Si aún conserva la habilidad del pasado, me temo que resolver esta tormenta no será un gran problema. Mientras libere su propio agujero negro elemental, puede resolver este asunto por completo. Sin embargo, Y también extrañaría el poder que tenía antes. Y generalmente no piensa en él. Porque aunque su yo anterior era muy fuerte, comparado con esa persona misteriosa, estaba muy por detrás. Su agujero negro más fuerte es completamente insignificante para él. En cuanto a cosas como el sistema de jueces, es completamente imposible demostrar. Es como un mosquete mudo. Eso realmente hizo que Y se sintiera mal por 2.2. En este mundo, Y debe encontrar un poder más fuerte. Y esta vez la tormenta realmente llegó con 10 puntos de rapidez, era tan grande como una colina. Y parecía aterrorizado cada vez. Pero el grupo de Barba Blanca, que de hecho son viejos pescadores que están activos en este anillo arcoíris, lo manejan muy bien. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 162 Geomagnetismo especial. Esto también tranquilizó mucho a Y. Aunque Y ahora entiende que definitivamente no morirá, pase lo que pase, Y no quiere empezar de nuevo. Eso debe ser muy tortuoso. Incluso si puede resucitar, cada resurrección debe comenzar desde ese bosque. Esto es demasiado problema. Entonces Y, que es dinero, todavía valora su propia vida. Si muriera en esa situación peligrosa e inevitable, la resurrección de Y unas cuantas veces definitivamente se sentiría bien. Pero si todo vuelve a ese bosque y comienza de nuevo, entonces 12 volverá loco a Y con el tiempo. Entonces, no significa que Y pueda resucitar infinitamente, por lo que no le importa su propia vida. En medio de la tormenta, Y seguía muy preocupado. Sin embargo, la tormenta en este mar es tan extraña que desaparece rápidamente cuando ya es demasiado tarde. Pronto, las nubes oscuras del cielo se disiparon sin dejar rastro y el mar se calmó. Todos se sintieron un poco mareados por un rato. Debido a la peculiar geomagnetismo de esta zona, la brújula es inútil, y solo podemos confiar en que la tripulación encuentre la dirección de alguna manera especial. Comillas, ¿dónde estamos ahora, capitán? Sí, busque la dirección. Comillas, capitán. ¿Qué es eso? En ese momento, alguien gritó. Y también estaba atónito. Porque después de la tormenta, cuando el mar se calmó, el grupo de Barba Blanca descubrió un enorme barco a menos de 500 metros de ellos. Este barco es muy extraño, da la sensación de ser un velero plano. Y la vela en el centro del barco quedó atrapada por algo extraño. La sensación general es como si un cubo redondo de metal estuviera colocado sobre una tabla de madera. El bote metálico es muy grande. Los dos lados no están sellados, lo suficiente como para que el barco se vuelque por la mitad y absorba la brisa marina. Pero su aspecto es muy extraño. Aunque a simple vista se puede ver claramente lo que ocurre con este barco, resulta extraño. Aunque Y dijo que acababa de llegar a este mundo, estaba lleno de asombro, sabiendo que estaba lleno de incógnitas y cosas que le resultaban muy indignantes. Y también se sorprendió cuando apareció el barco. No se pueden agregar más. Y observó las expresiones de los demás tripulantes, y fue igual. Obviamente, nadie había visto algo así. ¿Cómo podría existir un barco así? Es un poco ilógico, la verdad. Es realmente difícil ajustar la dirección si el viento sopla de costado. Porque este 693 parece un barril redondo de metal, y todo está presionado contra el barco. Esto simplemente no es bueno para la navegación. Comillas rápido. Gira el timón, comillas, vamos a chocar, aunque se dice que los fuertes vientos y olas anteriores básicamente han cesado, pero la superficie del mar no puede estar tan tranquila como antes, y el viento es relativamente fuerte. Los dos barcos chocarán en menos de un minuto. Entonces estos marineros también controlan rápidamente la dirección. Y el barco también pareció desconcertado, por lo que rápidamente giró el timón en la otra dirección.
Al final, los dos barcos pasaron por poco y casi chocaron directamente. Capítulo 163 El extraño barco. Todos permanecieron en cubierta con la mirada perdida, y el barril metálico del tamaño de una colina también se sintió profundamente conmocionado. Al mismo tiempo, estaba lleno de dudas. ¿Qué clase de barco es este? Realmente confuso. Ese padre Barba Blanca, ¿ha visto este tipo de barco? Y pensó un momento y luego preguntó directamente. En fin, en este mundo, el protagonista de este barco es alguien que nunca ha navegado. Así que no me avergüenza preguntar eso. Nunca lo había visto, y no existe tal barco ni siquiera en la bahía Repulse. Este anciano se siente muy irracional, el padre Barba Blanca también se sorprendió. Y este barco y el barco del grupo del padre Barba Blanca, tras pasar, desaparecieron rápidamente en el mar. Y todos vieron alejarse el extraño barco. El barco es realmente enorme, pero el cilindro metálico en la cima es aún mayor. Es como una colina majestuosa. Nadie en la distancia había sentido tal impacto antes, pero al pasar por el costado del barco, todos supieron lo grande que era. Y calculó aproximadamente su longitud, y probablemente debía de ser más de 30 metros. En cuanto al diámetro de este barril metálico, debía de ser de unos 12 metros. De hecho, cuando este barco apareció ante los ojos de todos, debido a las fuertes ondulaciones de la superficie del mar, se decía que el barco plano que se encontraba debajo no se vio con claridad durante un tiempo. Básicamente, solo vieron un enorme cilindro flotando en el mar. Esto fue realmente un gran impacto visual. Este cilindro exuda un brillo metálico, pero nadie puede distinguir qué clase de libro prohibido es. Si fuera ordinario metal, sería imposible que este barco transportara algo tan pesado. Así que todos supusieron que debía ser un metal muy duro, pero muy ligero. Es solo que la presencia de un cilindro metálico tan grande en este barco confunde un poco a todos por un momento. Olvídalo, primero ajusta la dirección. El padre Barba Blanca reflexionó un momento y luego dijo. Es cierto que el padre Barba Blanca es un personaje así, y no se involucrará en asuntos aparentemente sin sentido. En cualquier caso, ese barco ha ido lejos, y es difícil adivinar qué le ocurrió. Sin embargo, ella tuvo un ligero presentimiento. Porque a ella siempre le resultó familiar el barco. Da la impresión de ser el mismo gigante visto desde lejos. Esto nunca es normal. Aunque se dice que esta zona marítima es muy inestable, estos disturbios se deben básicamente a las peligrosas criaturas de las profundidades marinas de esos piratas, o al duro entorno natural. Y esto, Van Gnuo, el barco que transportaba un enorme barril de metal realmente hizo que ella se sintiera demasiado extraño. Realmente no sé qué está pasando. Esto hizo que ella sintiera un mal presentimiento en su corazón. Por alguna razón, ella sintió que se estaba gestando una conspiración. Y sigue siendo algo grande. En este caso, ella tiene la intención de pasar una buena noche con este viejo Barba Blanca y hablar sobre cosas en esta zona marítima. Capítulo 164 Intuición aguda. Verifique que sus conjeturas sean correctas. De hecho, en general, la intuición de ella es bastante precisa. Cuando ella se siente mal, algo malo suele suceder. Esto parece comenzar desde la vida pasada y la vida presente de ella. En general, ella siempre ha sido una persona con una intuición particularmente aguda. Antes ella no cruzó. Aunque el trabajo no es muy peligroso, suele ser en alta mar. Ella posee un agudo sentido de la fuerza ante el viento y las olas. A veces, el viento y las olas no se corresponden con las predicciones meteorológicas. Sin embargo, muchas veces evita el riesgo gracias a su sexto sentido. Siempre ha confiado en su intuición. Por eso, intuyó que debía de haber algún tipo de conspiración en 693. Se desconoce qué es exactamente ella. Sin embargo, estos tripulantes carecían de la misma intuición que él. Me parece muy interesante lo que acaba de pasar. Un barco así es muy peligroso en el mar, después de todo, cuando sopla el viento lateral, la raíz, BCCC, no puede ajustar la vela a tiempo. Este es un grave problema para los barcos. Estos tripulantes no sabían por qué estaban así que hubo mucha discusión durante un tiempo. En cuanto al padre Barba Blanca, aunque es un buen líder, este anciano es. No soy muy bueno pensando en estas cosas. Rápidamente dejé este asunto en segundo plano. Pero estaba muy interesado en él. Puede que no tenga el sexto sentido de ella, pero obviamente estaba muy interesado, así que volvió a charlar con él.
Comillas, ¿para qué dices que es ese barco? Comillas, ¿cómo lo sé? Salí hace poco, no tengo que preguntarte. Y extendió las manos y dijo con franqueza, pregunta. Yo tampoco lo he visto. ¿Crees que es un barco normal? Ah, no, quiero decir. ¿Crees que ese cilindro gigante de metal está con ese barco? Merece ser el tercer personaje de Barba Blanca por un tiempo, y sus palabras, en efecto, se condensan en una sola frase, y da en el clavo. Esto también es lo que piensa Y. Porque no se parece en nada a un barco normal. Aunque se dice que la vela está en el centro del cilindro, se siente como si estuviera integrada. Es un velero muy extraño. Pero Y sintió que el cilindro parecía ser la carga del barco. Es como si el barco llevara esa cosa. Esto realmente lo hizo sentir muy extraño. Si transportaran algo como un tubo de chimenea en la línea roja por tierra, Y pensó que tal cosa podría ser normal. Supongo que no sabe dónde construir cosas raras, tal vez sea eso. Pero encontrarse con algo así en el mar es demasiado extraño. Porque no hay ningún continente cerca. Esto ya está cerca del área marítima de la Bahía de Aguas Negras, y hay mares ilimitados cerca. Aunque se dice que todavía había muchas islas en este mundo hace cientos de años, parece que todas fueron destruidas por una guerra. ¿Y qué es este barco que lleva algo tan extraño, colgando en los mares donde no hay ningún continente en absoluto durante estas 4 semanas? Esto ciertamente es ilógico. Si vieras una escena así en el mar cerca de la línea roja, aún podría tener sentido. Punto. Capítulo 165, Análisis de todos. Después de todo, además de transportar mercancías por carretera, este método también se puede realizar en grandes barcos. Sin embargo, no hay ninguna razón en esta zona marítima, lo cual es completamente irrazonable. Porque no hay barcos que transporten suministros por tierra cerca. No hay ninguna razón para estar en el anillo arcoíris. Además, esta zona marítima ya está cerca de la peligrosa bahía de Aguas Negras. Así que no hay ninguna razón para esto, lo que deja a Y muy desconcertado. Tienes razón. Yo también estoy pensando en esto. Donde se usan estas cosas no se puede transportar a las profundidades del mar y luego tirarlo. ¿Hay tierra cerca? Me preguntas. ¿A quién le pregunto? Si hay un camino, tú lo sabes mejor, dijo Y con impotencia. Claro que ya no hay, qué raro, es realmente necesario transportar algo a las profundidades del océano y luego tirarlo. No hay ninguna razón. Comillas, no hay una ceremonia en las profundidades del mar. Comillas, aunque lo sabes. Y también se sintió muy extraño. Mientras los dos reflexionaban, la alarma volvió a sonar. Y Ace se dieron la vuelta bruscamente y descubrieron que había más de una docena de pequeños botes detrás de ellos. Aunque se dice que no hay bandera pirata, da a la gente una sensación asesina. Comillas, ¿qué pasa? Vienen por nosotros. Ace abrió la boca de par en par con una expresión increíble en su rostro. Siento que es de nosotros, pero tampoco es un pirata. Y también estuvo muy extraño por un momento. Al mismo tiempo, Namargao también está lleno de diferencias. Comillas, ¿qué te parece? ¿Quieres que el capitán dispare? El rincón no es bueno, sin embargo, estos barcos no tienen bandera pirata, y es realmente inapropiado disparar ahora. 35. El viejo Barba Blanca frunció el ceño. Como un viejo capitán que ha navegado en el mar durante décadas, ¿cómo puede no ver que este barco es agresivo y asesino? Sin embargo, hay ciertas reglas que deben seguirse en este océano. Es cierto que estos piratas son inescrupulosos, pero los pescadores como ellos aún tienen que acatar la magia del mar. Por supuesto, puedes atacar a los piratas casualmente, pero si quieres atacar los barcos de la marina o de los pescadores, es un delito muy grave. Pide flores y serás recompensado. Es cierto que hay muchas recompensas para piratas en este mundo, pero también hay algunas para pescadores. Estos pescadores a los que se les ha ofrecido una recompensa pueden haber atacado a marines o compañeros por alguna razón especial. Este es un delito muy grave, y su naturaleza se equipara a la de los piratas. Incluso si has pescado en este océano durante 100 años, nunca has hecho nada para lastimar a otros. Pero siempre que haya un momento en que haya algo de naturaleza particularmente cruel, como disparar a barcos que no son piratas, serás catalogado como pirata. Las leyes de este mundo son así. Por lo tanto, aunque el padre Barba Blanca dijo que podía sentir claramente que estas docenas de pequeños botes no tenían malas intenciones, pero como capitán, no podía dar la orden de disparar. Después de todo, tienes que encargarte de la situación general. Comillas, no disparen, prepárense para la batalla. 99. Esta es la impotencia de un capitán.
Él sabía claramente que estos tipos en el barco no tenían buenas intenciones, pero realmente no podía dar esa orden. Punto. Capítulo 166. Hombre fuerte, hay trabajo que hacer otra vez. Ace extiende las manos. Los ojos de Y también brillaban, estos tipos definitivamente tenían malas intenciones. Pero el problema es que Y también conoce las leyes del océano. Ya que no son piratas, ¿por qué atacar a la banda de Barba Blanca? Esto no tiene ningún sentido, y se siente muy extraño. Además, que 693 llegue al barco en este momento no es un malentendido, Marine. Por ejemplo, es imposible confundir el barco pesquero de Barba Blanca con un barco de pesca ilegal, y entonces el marine atacará. Si los piratas salen a este mar, deben ondear la bandera pirata, y en lugar del marine. Más aún, la bandera de la marina debe ondear siempre que un marine salga al mar, independientemente de si es agente del orden o no. De no ser así, es muy probable que se cancele el número completo de la marina. Este asunto también es muy serio. Por eso, Y se siente extraño ahora, sin saber qué está pasando. Estas 12 pequeñas embarcaciones eran muy rápidas y se acercaron rápidamente al gran barco de Barba Blanca aprovechando el viento y las olas. En este momento, si se puede evitar, nadie quiere encontrarse con este tipo de problemas. Por supuesto, las plantas de los pies están engrasadas, y cuanto más se avance, mejor. Pero el problema es que la velocidad de estas docenas de pequeñas embarcaciones es demasiado alta y no pueden escapar en absoluto. Por lo tanto, solo podemos aceptar su ataque. En resumen, estos tipos son definitivamente malas personas, pero ¿cuál es el propósito? Ya veremos. Poco después de que estas pequeñas embarcaciones se acercaran a los barcos pesqueros del grupo de Barba Blanca, los hombres en estas pequeñas embarcaciones atacaron directamente a Barba Blanca durante un rato. La vestimenta de estas personas también es muy extraña, todos visten ropa negra, no solo cubriéndose la cara, sino también con un pañuelo negro en la cabeza. Se puede ver que es un grupo de tipos muy robustos. Y tenía la sensación de que este grupo de personas era más poderoso y feroz que los chicos del barco pirata Creek. Aunque es un poco deficiente en comparación con el grupo de Barba Negra, ya es muy fuerte. Después de todo, la banda de Barba Negra eran ladrones gigantes en el mar, y definitivamente eran un equipo heroico. Y la sensación que este grupo le dio a Y no era tan débil como los piratas de Barba Negra. Entonces, en este asunto, Y tiene un sentimiento de inquietud, por temor a que algo salga mal. Estos hombres de negro sostuvieron cada uno un cuchillo afilado del calibre 50 y lanzaron un ataque contra el grupo de Barba Negra. Además, no dijo una palabra. Aunque el grupo de Barba Negra es muy valiente y robusto, y fueron valientes al luchar la primera vez, pero no importa cómo lo digan, están un poco aturdidos. Si estas personas son realmente el tipo de piratas disfrazados, ¿cómo pueden decir algunas palabras? Pero el problema es que no dijo una palabra y lanzó un ataque directo. Y es muy brutal. Se sintió como si hubiera aniquilado a todos. La banda de Barba Blanca. Y creía que este grupo no quería robar dinero, solo matar gente. ¿Qué demonios pasa con la versión 2.2? Sin embargo, si se tratara del Y anterior, sería un poco problemático lidiar con este grupo. Pero, después de todo, Y es quien posee el Aki de armamento. Y tras tanto entrenamiento, ha logrado envolver todo su cuerpo con Aki. Justo cuando me registré para obtener este Aki de armamento, Y no obtuvo el Aki de élite. Punto. Capítulo 167. Un grupo de soldados muertos. Pero tras tanto entrenamiento secreto, el Aki de armamento de Y ya es muy potente. Aunque se dice que no ha alcanzado el nivel máximo, es mucho más potente que antes. Después de todo, Y ya poseía un Aki de armamento de primera. Así que muchas cosas surgen de forma natural. Lo que sorprendió a Y fue que el padre Barba Blanca lo envolviera por completo con Aki de armamento. Y recordaba que antes solo podía envolverlo alrededor de su brazo izquierdo. Pero ahora lo ha logrado todo. Aunque esta batalla es muy peligrosa, gracias a los dos monstruos humanoides, Y el padre Barba Blanca, y a la gran resistencia de sus miembros, es posible derrotarlos a todos por 12. De hecho, la batalla no duró mucho. Porque estos tipos se dedican a matar gente. Los trucos son todos abiertos y cerrados, y no hay espacio para ellos en absoluto. Así que el proceso de batalla no es largo. Pero esta batalla sorprendió a Y mucho más que las batallas anteriores en este mundo. Porque sucedió algo que Y no esperaba en absoluto. Al principio, estos hombres de negro eran agresivos. Sin embargo,
Descubrió que sus compañeros eran cada vez menos, y algunos de los restantes incluso se suicidaron cortándose el abdomen. Esto también sorprendió a la tripulación del padre Barba Blanca. Esto es un montón de hombres muertos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Al principio, Y todavía tenía un buen abaco. Después de la batalla, planeó conseguir algunos trabajos y preguntarle qué estaba pasando. Pregúntale, ¿por qué atacas a la banda de Barba Blanca? ¿Por qué atacas a estos pescadores? Después de todo, no tiene ningún sentido. No importa que sean piratas, pero el problema es que no lo son en absoluto. Se trata de matar gente. Por lo tanto, aunque este grupo de Barba Blanca ganó la batalla, no se sintieron orgullosos en absoluto. Uno a uno guardaron silencio, lavando el linaje en la cubierta. En cuanto a los miembros superiores del grupo de Barba Blanca, ya charlaban con dignidad en la habitación del capitán. Comillas porque este grupo me da la sensación de que está aquí para matarnos a todos. Hace 35 habló primero. Y como este hace aún no ha despertado su aquí, se dice que también sufrió varias puñaladas. Debes saber que este hace no resultó herido al luchar contra los piratas del arroyo y los piratas de Barba Negra. Estos tipos son realmente duros. Yo también lo creo. Es realmente extraño, si no fuera por la gran capacidad de combate de todos, estos tipos ya los habrían matado, ¿sí? ¿Qué demonios está pasando? Todos hablaban de ello a toda velocidad. De hecho, el grupo de Barba Blanca llevaba tantos años navegando en el mar y poseía una fuerza de combate muy poderosa. Aunque se les considera pescadores, su capacidad de combate también es muy poderosa. De hecho, no había civiles puros en este mar. Pescadores, piratas, marines, todos deben saber luchar. De lo contrario, no hay forma de sobrevivir en este mar. Esta es una verdad muy simple. Por lo tanto, la efectividad en combate de la banda de Barba Blanca es muy poderosa. Punto. Capítulo 168 Un atisbo de iluminación. Tras tantos años de cooperación, existe un fuerte entendimiento tácito entre ellos. Aunque se decía que estos tipos eran muy poderosos y feroces, lograron superarlo sin ningún riesgo. Por supuesto, esto se debe principalmente a que Barba Blanca y Y han despertado el haki de armamento. De lo contrario, esta batalla podría tener graves bajas. Mientras todos hablaban al respecto, el padre Barba Blanca frunció el ceño y no dijo nada. Después de un largo rato, cuando la discusión se calmó un poco, el padre Barba Blanca preguntó lentamente, ¿qué opinas de este asunto? Al oírlo, todos callaron al unísono. Kisusua miró a porque cuando todos discutían antes, Y permanecía en silencio, como si estuviera pensando en algo. Había un atisbo de comprensión en su rostro. Aunque este padre Barba Blanca es una persona de rostro inexpresivo, sigue siendo muy cuidadoso en ciertos aspectos. Esta es la cualidad que debe tener un capitán. Pudo ver que Y parecía estar oliendo algunas pistas, por eso hizo esta pregunta. Creo que, ante todo, esta gente está aquí para matarnos, hermano, bien dicho. Eseas le dio una bofetada en el hombro a Y, bromeando con una sonrisa en el rostro. Comillas, ¿no es esto absurdo? ¿Quién no sabe que este grupo de personas está completamente decidido a matar al grupo de Barba Blanca? Sigues usando a Y para decir esto en cuanto al padre Barba Blanca, su expresión no cambió en absoluto, pero esperaba en silencio las siguientes palabras de Y. Este asesinato también se divide en varios tipos. Por ejemplo, si quieren matarnos y saquear nuestros materiales, o si solo matan gente por diversión, solo podemos analizarlo ahora, dijo Y lentamente. Continúa. El padre Barba Blanca seguía frunciendo el ceño. Comillas y creo que esta vez están aquí para, silenciar comillas están aquí para matar todos respiraron hondo. Había algo latente en sus corazones justo ahora, pero parecía estar separado por una capa de papel de ventana. Una sensación indescriptible. Pero tras la sugerencia de Y, todos comprendieron de repente. El grupo era muy cruel, y su objetivo principal era eliminar al grupo de Barba Blanca. Y no parece que haya odio, ni saqueo ni nada por el estilo. Parece que esto debería ser el silencio. Pero la pregunta es, ¿por qué matar a la banda de Barba Blanca? ¿Qué secretos conocen los Barba Blancas? ¿Podría estar relacionado con el gran barco de hace un momento? ¿Vimos algo que no deberíamos haber visto? Este también es increíblemente frío. Parece que 9 de cada 10 veces es así, dijo el padre Barba Blanca con el ceño fruncido. Sí,
Creo que es eso, de Zaote, el barco de hace un momento era tan extraño, y tal grupo de personas apareció de repente poco después de que nos encontráramos con el barco, así que creo que deberían estar aquí en silencio porque vimos ese extraño barco. Y repitió seriamente su opinión de nuevo. Mientras hablaba de estas cosas, y también estaba pensando en los grandes secretos de este barco. De hecho, había un grupo de personas que quería matar directamente al grupo de Barba Blanca. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 169. ¿Qué clase de secreto? Este grupo de personas está sin duda especialmente entrenado y es muy robusto. Y cuando descubrió que no podía luchar contra el grupo de Y, se cortó el vientre. Esto dejó a Y muy conmocionado. ¿De qué secreto se trata? Realmente confundió a Y. ¿Qué secreto, digno de esa misteriosa banda? Aunque Y acaba de llegar a este mundo, gracias a que charla a menudo con Ace y algunos miembros de la tripulación, también ha aprendido mucho sobre este mundo. Y sabía que no existía el intento de asesinato en este mar. Además de luchar contra las infracciones ilegales, o en otras palabras, contra la aplicación de la ley por parte de la Marina, cualquiera que apuñale a alguien en este mar entrará inmediatamente en la lista de recompensas. Su naturaleza se volvió inmediatamente la misma que la de los ladrones del mar 710. Si los atrapan, el 100% serán decapitados. Entonces, ¿qué clase de secreto es este, que obligaría a un grupo de personas a pagar un precio tan alto para eliminar a la gente en el barco de Y? Esto es realmente extraño. Una cosa más. Este grupo de gente es realmente demasiado fuerte. Y calculó el tiempo aproximadamente, y parecía que habían pasado menos de 3 horas desde que vio ese extraño velero. ¿De verdad lo perseguía a alguien? ¿De dónde salió esta gente? La verdad es que se sentía un poco extraño. Además, no es solo un barco extraño. ¿Qué demonios está pasando aquí? Esto no tiene ningún sentido. ¿Solo porque vi un barco extraño, me silenciarán colectivamente? Afortunadamente, el grupo de Y es muy poderoso, especialmente Y este viejo Barba Blanca, que son los que han despertado el Aki de armamento. De lo contrario, esta vez es muy mala suerte. Se estima que el grado de este peligro es igual a encontrarse con 3 piratas Creek a la vez, o incluso más. Comillas entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora, BCCC? Ace extiende las manos. Comillas, ¿por qué no regresas? Comillas, porque siento que la persona misteriosa es muy poderosa en este momento. Fueron estas personas las que vinieron antes, y podemos con ello. Sería difícil si hubiera 3 o 5 veces más gente, comillas, y yo también lo creo esta vez, si no fuera por el Aki del capitán, además del Aki de Y, sería muy mala suerte. 35 Y, ¿cómo despertaste a esta cosa? Sí, el Aki del capitán al despertar me sorprendió. ¿Puedes enseñarme algún secreto durante un rato? Todos volvieron a hablar de ello y se levantaron. Comillas, ¿qué te parece? ¿Quieres volver por el mismo camino? Ace le dio una palmadita en el hombro a Y. Ahora son buenos amigos y se sientan juntos durante las reuniones. Al mismo tiempo, me gusta escuchar las opiniones de Y. Aunque Ace era originalmente un hombre muy maduro y poderoso, no entiendo por qué el joven que tenía delante siempre le inspiraba una confianza especial. Parece haber un poder majestuoso y una sabiduría de gran alcance en este joven. Ace no pudo evitar sentirse cerca. Hay muchas cosas que preguntarle a Y. Creo que es mejor seguir avanzando hacia la bahía de Aguas Negras. Porque los ojos del padre Barba Blanca se iluminaron al oír esto. Punto. Capítulo 170. Un grupo de lunáticos. Ahora, el 100% de nosotros hemos sido el objetivo de un grupo de personas. Aunque desconocemos el secreto de esa nave, al menos hemos visto algo que no deberíamos ver. Todos han visto lo despiadado que es este grupo. Sí, es realmente cruel. Cuando descubrí que perdí, el resto de la gente se suicidó. Siento que son un grupo de lunáticos. Y asintió y continuó, en ese caso, solo seremos interceptados cuando regresemos a la ruta original, y definitivamente habrá más problemas entonces. Este grupo de personas también debe estar pensando que, después de encontrarnos con algo así, se estima que regresaremos. Pero si hacemos lo contrario, quizás podamos deshacernos de ellos y encontrar una oportunidad en este callejón sin salida, dijo Y con mucha calma. De hecho, estas fueron las palabras sinceras de Y.
Y sintió que si regresaba por el mismo camino, no podría ir muy lejos y podría verse rodeado de gente. Puede que ni siquiera salga de la zona marítima de este anillo arcoíris, y se verá rodeado por otros. La docena de barcos que acaba de llegar logró salir adelante sin ningún riesgo. Pero ¿y si hay 30 barcos y 100 barcos? Para entonces, la fuerza de esta tripulación no será suficiente. Aunque dijo que él y el padre Barba Blanca tienen dos tipos de aquí, obviamente es imposible de ver. Para entonces, todos morirán a la vez. Mar. Entonces, Y tuvo que empezar de cero. Esto era absolutamente indeseable para Y. Porque empezar de nuevo es realmente molesto. No vale la pena. De nuevo, si Y muriera en un peligro inevitable, no habría quejas si renaciera. No afectaría su mentalidad. Pero si el que apareció claramente no debía morir, sino porque Y no reflexionó lo suficiente sobre el problema, o si murió directamente por sus propias olas, entonces la resurrección definitivamente afectaría su mentalidad. Esta vez, se estima que su mentalidad está a punto de estallar. Y tal vez este sea uno de los cálculos del hombre misterioso. Y nunca lo subestimó. Por lo tanto, si este es el caso, cada paso debe tomarse muy en serio. Ahora bien, la mentalidad de Y es realmente muy delicada. Pide flores primero. Y dijo que no hay miedo a la muerte. Pero el estrés de morir es igual de grandioso. Y también se consideraba a sí mismo como alguien con una sola vida. Asegúrate de enfocar las cosas en esa dirección. De lo contrario, si revive unas cuantas veces más, se estima que la mentalidad de Y habrá explotado. Así que, en ese caso, Y lo pensó detenidamente y decidió que era mejor seguir adelante. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?, preguntó el padre Barba Blanca. Estoy de acuerdo con Y, preguntó Ace. Estoy de acuerdo, dijo Ace. Estoy de acuerdo. Luego vino el subcomandante del regimiento, Margao. Lo reconsidero. Al final, el 90% de los presentes coincidió con la opinión de Y. Así pues, el barco continuó navegando hacia la bahía de Aguas Negras. Pero, por supuesto, esto no es un truco infalible. Solo busca la manera de sobrevivir en este callejón sin salida. Si se dice que regresa al mismo camino, se estima que morirá con seguridad. Solo haciendo lo contrario se puede encontrar un rayo de esperanza. Punto. Capítulo 171, las dudas de Y. Solo puedo esperar que este grupo de personas misteriosas no se lo esperara, y que a Barba Blanca se le ocurriera esta idea después de un tiempo. O tal vez sí lo esperaban, pero por falta de personal, solo podían apostar por el regreso del grupo de Y. Si estos tipos tras él son demasiado poderosos, entonces Y podría tener que renacer. Y todo esto realmente lo hizo sentir muy extraño. Después de que el 10 de julio zarpara de nuevo, todos estaban muy preocupados. Especialmente Y se encerraba en la habitación, cerrando los ojos y pensando. Y tiene que pensar en ello, ¿qué está pasando? Porque esto realmente lo hizo sentir demasiado extraño. Ahora Y necesita aclarar el contexto general de este asunto. Y necesita resolver una pista. En primer lugar, debido a que este grupo de personas vio este extraño barco, se dice que un grupo de personas vino a suicidarse. Siendo así, significa que las fuerzas en las aguas cercanas han estado cometiendo actos vergonzosos durante un tiempo. Para dar el ejemplo más simple, si Marine estuviera ocupado haciendo algo aquí, simplemente lo silenciarían si no lo vieran. Al menos en este mundo pirata, no existe tal cosa. En ese caso, es un grupo de tipos malvados cometiendo actos vergonzosos. Pero la pregunta es, ¿qué es esto? Y no pudo ver nada malo en ese barco, no era más que un barco extraño. O mejor dicho, un barco que transportaba un enorme cilindro de metal. ¿Qué se puede inferir de esto? ¿Qué propósito malvado tiene este tipo? Esto realmente confundió a Y. Y se devanó los sesos, pero no pudo encontrar el número 123, lo cual era realmente extraño. De todos modos, tras analizar varias señales, el extraño barco que vi antes debería usarse para transportar enormes cilindros de metal. No es que el cilindro de metal sea uno con el barco. Entonces, ¿cuál es el propósito de transportar esto en este mar? ¿Qué suministros deben transportarse a las profundidades del mar? Después de todo, no hay tierra en las profundidades del mar. Después de todo, este mundo es completamente diferente del planeta en el que estaba Y antes de cruzar. Y no cruzó el planeta donde estaba antes.
Aunque el océano ocupa una gran área, después de todo, hay varios tipos de tierra. Es normal enviar mercancías entre sí. Pero el problema es que en este planeta solo hay una línea roja en el medio. Y en el canal del anillo arcoíris, cerca de la bahía de Aguas Negras, porque hay un barco con suministros. Y el material que se transporta es tan extraño. ¿Qué hacen exactamente con este extraño cilindro de metal? ¿De verdad esto desconcierta a YEI? Por ahora, definitivamente se trata de un proyecto. Podría ser que establezca algún tipo de base marítima. Pero la pregunta es cómo se puede establecer una base marítima en esta peligrosa zona marítima. Incluso si se pudiera hacer, se estima que solo los grandes consorcios de los dragones celestiales, las familias reales de la 2.2, podrían hacerlo. ¿Y cuál es el propósito de establecer esta base marítima? YEI realmente no podía entenderlo. Aunque YEI es una persona muy buena analítica, muchas veces es posible ordenar el contexto general de todo el asunto a partir de una pequeña pista, pero esta es realmente confusa. Punto. Capítulo 172. ¿Qué tipo de conspiración? La situación actual realmente hace que YEI se sienta un poco extraño. Inesperadamente, acabo de entrar en las aguas cercanas a Blackwater Bay y me encontré con algo tan extraño. Realmente hizo que YEI se sintiera muy desconcertado, parece que el mundo no es tan pacífico. Al principio, YEI pensó que el mundo sería muy ordenado. Pero ahora YEI entiende que el orden del mundo no es más que reprimir a esos genios para que se conviertan en personas muy poderosas. Además de esto, este mundo es en realidad más caótico en comparación con ese mundo pirata. Después de todo, hay demasiados peligros. Entonces, en este caso, YEI realmente necesita dar cada paso con cuidado. Una vez que no tienes cuidado, naturalmente será un resultado irreversible. YEI no creía que pudiera con todo si resucitaba para siempre. Después de todo, el mundo donde se encuentra ahora está en la puerta del orden, y ese mundo pertenece al poder de los dragones celestiales. Así que ahora YEI necesita aumentar su fuerza lo antes posible. De hecho, YEI está más del 98% seguro de que la persona misteriosa es la líder de los dragones celestiales. Esto no debería sorprendernos. En ese caso, YEI debe darse prisa. YEI debe hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, fue una muy buena sugerencia sugerir que el grupo de Barba Blanca continúe su viaje a la bahía de Aguas Negras. Si regresa por el mismo camino, es posible que esos tipos lo bloqueen. YEI desconocía qué estaba pasando, porque el barco que veía iba a ser silenciado. ¿Qué clase de fuerza era y qué clase de conspiración se estaba gestando? Esto lo confundió un poco. Al principio, sintió que el mundo estaba en paz, pero ahora descubro que las cosas no son tan simples como pensaba. En cierto modo, este mundo parece más complejo que el anterior mundo pirata. Aunque está lleno de orden, YEI también presentía una fuerte conspiración. No sabía qué tipo de fuerzas estaban tramando algo en este mar. Esto realmente le causó una sensación de altibajos, desconociendo qué estaba pasando. Pero, en fin, solo sigue esta trayectoria por ahora. Ahora YEI va a navegar por el anillo arcoíris con el grupo de Barba Blanca. De esa manera, podrás obtener más información y, al mismo tiempo, acercarte cada vez más a la verdad que conjeturas. Otro punto es que, en medio de este peligroso viaje, YEI necesita obtener varias habilidades 710 iniciando sesión. Al recordar los días anteriores, YEI sintió que aún estaba un poco descuidado. Quizás porque adquirí demasiadas habilidades, no me concentré en fortalecerme. Hay demasiadas cosas que me distraen. Si pudiera decir que antes había tenido una sensación de crisis como esta, me temo que cuando apareció la persona misteriosa, no la podría reprimir. Pero YEI sintió que no era demasiado tarde. YEI cree que, usando los recursos de este mundo, madurará rápidamente. Aunque en este mundo los Barba Blanca son solo un grupo de pescadores, YEI cree que. Punto. Capítulo 173, Volcán submarino. Pero, en fin, no poseen la fruta del diablo ni ningún tipo de aquí. De hecho, su carácter valiente no se diferencia del mundo pirata. Por lo tanto, el propio YEI tiene razones para creer que estas poderosas fuerzas tienen alguna conexión con ellos. Es decir, YEI cree que en este mundo, si se les presenta la oportunidad adecuada, sin duda podrán obtener un poder muy poderoso. En cuanto a esta oportunidad, por supuesto, está de su lado. Ahora YEI ha logrado despertar en Barba Blanca una especie de aquí.
En ese caso, Y cree que estas personas madurarán uno tras otro. Y cree que esta vez no se prolongará demasiado. Después de todo, Y no podía confiar plenamente en la fuerza del grupo de Barba Blanca. Y necesita que otras personas con potencial infantil en este mundo crezcan, para que Y pueda obtener más poder al unirse. Tras deshacerse del grupo de soldados que los perseguían, la calma se restableció por un tiempo. El grupo de Barba Blanca continuó su camino hacia la bahía de Aguas Negras. Se tarda aproximadamente un día en coche en llegar. El grupo de Barba Blanca no suele ir a este lugar, ya que es realmente peligroso. La razón por la que elegí este destino esta vez es la actividad volcánica submarina que se produce en la bahía de Aguas Negras cada 7 años. Esta bahía de Aguas Negras es un lugar muy interesante. Hay un gran volcán bajo el mar, aunque nunca ha entrado en erupción, pero se activa cada 7 años. En ese momento, algunos peces de las profundidades flotan hacia las aguas poco profundas. Entre ellos, algunos peces extremadamente valiosos suelen ser particularmente difíciles de capturar. Así que, con suerte, podrás ganar mucho dinero en este viaje. En este caso, el grupo de Barba Blanca se dirigió directamente a este lugar. Simplemente no esperaba que esto sucediera en el camino. Ahora, Y ni siquiera pensó en lo que hacía ese extraño barco. Y también discutió el asunto con otros miembros de la tripulación. Pero no lograban entender qué estaba pasando. Y justo cuando la montaña estaba a punto de llegar a la bahía de Aguas Negras, la sirena de advertencia del barco volvió a sonar. Todos estaban muy nerviosos. En cuanto sonó la sirena, el corazón de Y dio un vuelco. ¿No los perseguirían de nuevo? Así que Y corrió inmediatamente a cubierta y miró a lo lejos. Sin embargo, Y descubrió que el barco que se acercaba no parecía ese tipo de soldados perseguidores. Los perseguidores con los que me encontré antes eran barcos muy rápidos, pero este parecía un barco de pesca. Sin embargo, algo andaba mal. Porque esta velocidad era demasiado alta. Daba la impresión de que era exactamente como golpear al grupo de Barba Blanca. Así que la tripulación en el mástil tocó la sirena de advertencia. Gire el timón rápidamente, Zaote, evite el frío de los barcos que se aproximan, están loco. ¿Qué hago? La tripulación estaba ocupada otra vez. Y suspiró. No esperaba que, tras entrar en esta zona acuática, todo estuviera tan inestable. Esto realmente lo hizo sentir muy incómodo. Espero que, en medio de estos peligros, podamos tener esta oportunidad. No sé qué le pasó al barco pesquero del otro lado, dio una vuelta como loco. Capítulo 174. Prepárense para enfrentar al enemigo. Pero el problema era que cuando el barco pesquero en el que Y estaba aún no había terminado de girar el timón, todos finalmente entendieron por qué el barco pesquero a lo lejos se dirigía hacia allí. Resultó que había 10 barcos detrás. Estos barcos le resultaban muy familiares. Y se quedó atónito. ¿No eran estos los pequeños barcos que persiguieron a este barco pesquero antes? Resultó que los pasajeros del barco también fueron perseguidos. Esto realmente sorprendió a Y. No es de extrañar que el barco avanzara a toda velocidad, resultó que se estaba deshaciendo de los perseguidores. Pero el problema es que la velocidad de estos pequeños barcos es muy rápida, alcanzar al barco pesquero es cuestión de 710 noches. En ese momento, el hermano Barba Blanca también subió a cubierta, frunciendo el ceño y mirando a lo lejos sin decir palabra. ¿Qué? Capitán Esteas también estaba un poco ansioso. Díganle a todos que se preparen para enfrentar al enemigo, dijo lentamente el padre Barba Blanca. Y asintió en secreto. La orden del padre Barba Blanca estaba bien. Si los dejaban solos, después de que los soldados que los perseguían eliminaran a los del barco pesquero, por supuesto, darían la vuelta y atacarían al grupo de Y. Así que, en ese caso, era mejor concentrarse. Así que todos se pusieron en marcha, BCCC, y comenzaron a luchar. También había tripulantes de pie en el mástil, ondeando banderas hacia el barco pesquero a lo lejos. El semáforo de los dos mundos era exactamente el mismo. Así que Y pudo entender lo que decía el jinete. Probablemente significaba detener a estos perseguidores juntos. Y después de que el barco pesquero recibiera la señal, también redujo la velocidad. En cuanto al grupo de Barba Blanca, condujeron el barco a su encuentro. Ahora hay soldados unidos para desmantelar a los perseguidores. Parece que los del barco pesquero del otro lado también vieron algo que no debían haber visto. Y realmente no sabía qué tipo de conspiración se estaba gestando. Esto realmente lo hizo sentir pánico.
La capacidad analítica de Y aún es relativamente fuerte. Pero el problema es que, en este asunto, no hay nada que analizar. Esto le causó frustración y una especial aprensión. Porque las amenazas desconocidas siempre son las más aterradoras. Ese tipo de amenaza conocida, por muy aterradora que sea, no enfurece. De hecho, Y ha sido particularmente fuerte en pensamiento lógico y razonamiento desde niño. Las cosas generales se pueden analizar. A lo largo del camino, Y ha descubierto muchas cosas mediante su propio análisis. Por no hablar de la incursión en este mundo pirata. Incluso antes de su aparición, Y también resolvió algunos problemas mediante su propio análisis. Así que esta mente sensible es de lo que Y está más orgulloso. También es un gran asesino de Y. Incluso Y sentía que, la mayoría de las veces, esta mente flexible era incluso más útil que esos poderes. Esta debería ser la carta de triunfo más poderosa de Y. Pero el problema es que Y ya ha obtenido información sobre este asunto, pero no puede conectarla. Efectivamente, y luego analizarlo con claridad. Esto realmente incomodó a Y. Y recordó que, antes de cruzar la calle, se encontró con este acertijo cuando era muy joven. En aquellos días, Y tuvo una clara impresión. Y recordó que, a partir de entonces, demostró una asombrosa capacidad analítica. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.